Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Voy a explicar en este video lo que es el núcleo de la devoción o consagración que propone San Luis María Griñón de Montfort, una consagración total a Jesús por medio de María. Hay muchas consagraciones que podemos hacer a la Virgen María. Está la consagración al Corazón Inmaculado de María, por ejemplo, como la propone el movimiento sacerdotal mariano, que es una muy buena consagración. Hay una consagración a la Inmaculada que propone San Maximiliano Kolbe, etc. Hay muchas maneras de consagrarse a María Santísima. San Luis de Montfort dice que este camino que él enseña en este libro, Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, es el camino más perfecto, y dice que es la consagración más perfecta que se puede hacer a Jesús por medio de María. Entonces tiene algo de especial que es muy importante comprender antes de consagrarse, de preferencia. Y si alguien ha hecho esta consagración y no lo entendió bien, bueno, no significa que hizo una cosa inútil, pero para que nos traiga más provecho la consagración es importante comprender lo que estamos haciendo, lo que hacemos en el momento de consagrarnos, qué es lo que implica, qué le regalamos a María Santísima y qué vamos a recibir de ella haciendo esta consagración. Entonces, para los que por primera vez van a hacer esta consagración a Jesús por medio de María, y para los que queremos renovarla próximamente, voy a leer los pasajes más importantes del libro en el que San Luis de Montfort explica el núcleo, lo que es específico y más importante de esta consagración, lo que distingue esta consagración a María de todas las demás formas de consagrarnos a ella. Y vuelvo a decir, es importante que lo comprendamos para poder vivirlo, porque si lo vivimos bien, vamos a recibir mayores gracias y esta devoción nos va a llevar a un grado mayor de santidad. Voy a comenzar pues leyendo algunos párrafos del libro de San Luis María Griñón de Montfort. Capítulo 4. La perfecta consagración a Jesucristo. Toda nuestra perfección está en identificarnos, unirnos y consagrarnos a Jesucristo. Y por lo mismo, la devoción más perfecta será incuestionablemente la que nos identifique, una y consagre mejor a Jesucristo. Bueno, que nos quede claro. A Jesús lo buscamos como nuestro fin último, porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. María es un medio para llegar a Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el centro de la devoción. Contra lo que dicen los protestantes que la devoción a María nos separa de Cristo, San Luis de Montfort dirá no, la devoción a María nos lleva a una unión más perfecta con Cristo. Entonces, toda devoción debe de identificarnos, unirnos y consagrarnos a Jesús. Nuestro fin último, la razón última por la cual nos consagramos y nos damos totalmente a María Santísima, es porque así podemos consagrarnos y darnos totalmente a Jesús. Y tomamos a María como nuestra posesión única, porque así Jesucristo podrá ser también nuestra única posesión. La razón de todo lo que vamos a hacer es Jesucristo, el Hijo de Dios. Sigo leyendo. Ahora bien, siendo María la criatura más perfectamente identificada con Jesucristo, se sigue que entre todas las devociones será la de la Santísima Virgen, su querida Madre, la que mejor consagrará e identificará a un alma con nuestro Señor, y que cuanto más intensamente se consagre un alma al servicio de María, tanto más se consagrará al de Jesucristo. Porque María es la criatura más cercana y más parecida a Jesús, siendo su madre, por eso la devoción a María es la que más perfectamente nos puede acercar a Jesucristo. Y por eso, acercándonos a María, que está unida totalmente a Cristo, nunca María existe separada de Jesús.
Si nos acercamos a María, que está en perfecta unión con Cristo, nos acercamos de esa manera a Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Sigo leyendo. La consagración perfecta a Jesucristo, nuestro Señor, no es, por consiguiente, otra cosa que una perfecta y completa consagración de sí mismo a la Santísima Virgen María, que es precisamente la devoción que enseño y recomiendo, o sea, en otras palabras, la renovación perfecta de los votos y promesas del santo bautismo. Entonces, por la unión indisoluble que hay de María con Jesús y de Jesús con María, por esa relación que no se disuelve ni siquiera en la gloria, esa relación entre madre e hijo, por eso dice San Luis de Montfort, la consagración perfecta a Jesucristo es una consagración completa y perfecta a la Santísima Virgen María y es, por lo tanto, una renovación perfecta de los votos y promesas del bautismo. Entonces, esta consagración, como todas las demás, supone el bautismo. El bautismo es la primera y más fundamental consagración. El día de nuestro bautismo fuimos consagrados, por eso hay unciones con el óleo santo que se hacen sobre el que se bautiza. Hay una unción en el pecho, hay una unción en la cabeza con el santo crisma, es el óleo consagrado por el obispo, que significa que somos en delante pertenencia de Dios, somos templos del Espíritu Santo, ya no existimos para lo que no es de Dios, ya no existimos para una vida profana, sino para una vida santa. Se pronuncia sobre nosotros el nombre santísimo de Dios. El sacerdote dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, desde ese día quedamos consagrados, separados de lo profano, de lo mundano, para ser exclusivamente de Dios. Esa es la fundamental consagración. Luego, todas las demás consagraciones que podamos hacer después del bautismo, como la consagración religiosa, la consagración de los sacerdotes, de los obispos, las consagraciones que hacemos por devoción, todas suponen la consagración bautismal y todas de algún modo llevan a una mayor perfección esa consagración que se hizo en el bautismo. Pues dice San Luis de Montfort que esta devoción que él propone es una consagración perfecta. Vamos a ver por qué. De los votos y promesas del santo bautismo. Porque el día de nuestro bautismo no solamente Dios se comprometió a ser nuestro Padre, nosotros nos comprometimos a ser sus hijos también. Hay los votos bautismales, las promesas bautismales. En el rito tradicional, el padrino responde en nombre del ahijado, que normalmente es un bebé que no entiende todavía lo que está pasando, el sacramento que está recibiendo. Por eso el padrino, en nombre del bebé, responde y se compromete a cumplir los mandamientos y a vivir como hijo de Dios. Continúo leyendo. Esta devoción consiste, por tanto, en darse enteramente a la Santísima Virgen con el fin de ser, por su mediación, enteramente de Jesucristo. Se repite la idea. Me doy totalmente a María, enteramente a María, para ser enteramente de Jesús. La razón por la cual me consagro a María es porque me quiero consagrar a Cristo, quiero ser totalmente de Cristo. Y el medio que escojo para ser totalmente de Cristo es darme totalmente a María. Esto tiene sentido porque María no posee nada que no sea de Cristo. Toda ella, todo lo que María es y todo lo que María tiene, le pertenece a la Santísima Trinidad. Le pertenece a su Hijo divino. Si nosotros nos damos a María y pasamos a ser pertenencia de María, posesión de María, somos, por ese mismo hecho, posesión de Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Hay pues que entregarle, número 1, ¿qué le vamos a dar a María en la consagración? Número 1, nuestro cuerpo con todos los sentidos y elementos que lo forman. Le damos a María nuestro cuerpo. Recuerden que, metafísicamente hablando, el hombre está constituido por cuerpo y alma. Son elementos
constitutivos de nuestra esencia humana, cuerpo y alma. Entonces, si le damos a María nuestro ser, le tenemos que dar el cuerpo y el alma. Pero bueno, en primer lugar le damos nuestro cuerpo, con todos los sentidos y los elementos que lo forman. Sabemos que ya nuestro cuerpo queda santificado en el bautismo porque pasa a ser templo del Espíritu Santo. Pero muchas veces, libremente, por nuestros pecados, profanamos este templo de Dios que es nuestro cuerpo. Se lo vamos a entregar a María Santísima para que ella lo purifique, para que ella lo embellezca, para que ella lo disponga todavía de una mejor manera, para que el Espíritu Santo siga habitando en nosotros. Todos nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestro oído, todo, nuestros sentidos internos, todos nuestros órganos, nuestros miembros, se los entregamos a María Santísima para que ella pueda usarlos para la gloria de Dios. Esto que se dice con las palabras luego se tiene que cumplir. Tenemos que tratar de que nuestro cuerpo sirva a los planes de María Santísima para que el reino de su Hijo se establezca en esta tierra. Número 2. Le damos nuestra alma con todas sus potencias y facultades. Nuestra alma es el elemento espiritual en el cual radica nuestra imagen y semejanza con Dios. Porque tenemos alma espiritual, somos personas y podemos conocer y amar a Dios. Las potencias o facultades del alma son la inteligencia y la voluntad. Eso es lo que tenemos nosotros que nos distingue de otros seres vivos que no son personas. Por la inteligencia tenemos la capacidad de conocer la verdad. El objeto de la inteligencia es la verdad. La inteligencia siempre se inclina a la verdad. Por eso los hombres siempre buscamos conocer, pero cuando queremos conocer la verdad, no queremos conocer el error o lo falso. Queremos lo verdadero. Pues bien, Dios es la verdad. Él es la suma verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Por eso nuestra inteligencia está hecha últimamente para Dios. Él es la verdad plena. Todas las demás verdades que nos interesa mucho conocer, en realidad apuntan todos a la suma verdad que es su fundamento. Por eso la inteligencia solo se puede saciar con el conocimiento de Dios, que es la verdad suprema. Y la otra potencia es la voluntad. Por la voluntad podemos orientarnos hacia el bien. Elegimos los bienes, tenemos una voluntad libre. Y la libertad tiene como objeto el bien que es para nuestra naturaleza, es decir, todo lo que nos hace bien, objetivamente hablando, no subjetivamente. A veces nos podemos confundir, podemos creer que algo es bueno para nosotros cuando no lo es. Hay bienes aparentes y hay bienes reales, pero la voluntad está orientada hacia el bien supremo, y Dios es el bien supremo. Dios es la suma bondad, el sumo bien. Por eso la voluntad humana solo puede saciarse cuando posea el bien supremo. Por eso todos los bienes terrenos, todos los bienes finitos, limitados, pasajeros, no satisfacen ese deseo de bien que hay en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Ese deseo de felicidad solo puede saciarse con la posesión del sumo bien. Estas facultades, inteligencia y voluntad, que son las que nos hacen seres superiores a los demás seres vivos que hay aquí en la tierra, que son las que nos asemejan más a los ángeles y en último término nos asemejan más a Dios mismo, estas facultades, esta alma espiritual se la entregamos a María Santísima. Le damos también no solo el cuerpo, sino el alma. Le damos a María nuestra inteligencia para que ella pueda usar esa capacidad que tenemos de conocer la verdad, para que ella nos muestre la verdad plena que es Cristo. Y le damos nuestra voluntad, esa inclinación que tenemos hacia el bien,
para que ella nos lleve a la posesión del bien supremo, que es su Hijo divino. Le entregamos a María inteligencia y voluntad, por lo tanto le damos nuestra libertad. Una vez que te entregas a María, ya no eres libre en el sentido de que ya no eres dueño de ti mismo, le perteneces a ella. En realidad sigues siendo libre porque libremente te has dado a María Santísima, te has comprometido con ella, pero vas a someter tu voluntad a la voluntad de María Santísima, que siempre está en perfecta sintonía con la voluntad de Dios. María no puede querer lo que Dios rechaza. Por lo tanto, así, de esta manera, sometiendo nuestra inteligencia y nuestra voluntad a la Virgen María y entregándole lo más grande que hay en nosotros, que es la inteligencia y la voluntad, para que ella lleve a plenitud estas potencias que tenemos. ¿Y cómo las va a llevar a plenitud? Dándole a la inteligencia la verdad y a la voluntad el bien, pero la verdad plena y el bien supremo, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Tercero, ¿qué más le damos a la Virgen con la consagración? Nuestros bienes externos llamados de fortuna, presentes y futuros. Nuestros bienes externos, nuestra fortuna, nuestros bienes materiales, todos se los entregamos a María Santísima. Y cuidado con lo que hacemos, porque si no quieres darle a María tus bienes, entonces no quieres hacer esta consagración. Todos los bienes personales se los entregamos a María con esta consagración. Ella puede disponer de nuestros bienes materiales, puede aumentarlos si ella quiere, puede quitarlos si ella quiere, puede disponer de ellos para algún proyecto que ella quiera realizar aquí en la tierra a través de nosotros. Entonces, una vez que haces esta consagración, todos tus bienes son de María. Todo lo que tienes es para el servicio de la Madre de Dios, que tiene como propósito establecer el reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces todo va a servir para el reino de María. Por eso, quien se consagra debe desprenderse interiormente de sus bienes, estar desapegado de ellos. A veces Dios permite que bienes materiales no sean retirados, justa o injustamente, por cualquier razón. Dios puede permitirlo, y si Dios lo permite, tenemos que decir, bueno, ya no era mío, era de la Virgen María, así lo quiso ella, bendito sea Dios. Hay que estar preparados para hacer esta entrega de nuestros bienes materiales. Si te consagras, estás diciéndole a la Virgen que estás dispuesto a que ella tome todos tus bienes materiales, si así lo quiere, para su propósito. Y no puedes quedarte con nada. No puedes decir, María, esto no te lo doy, o esto no te lo quise dar. Es todos los bienes presentes y futuros. Es decir, la fortuna que tienes ahorita y la fortuna que puedas tener en el futuro, todo le pertenece a María Santísima. Por eso, quien se consagra no puede usar para un propósito malo, contrario al reino de Dios, no puede usar sus bienes para un propósito así. Sería una contradicción. Todo lo que ganas con tu trabajo, o todo lo que justamente recibes o de manera lícita lo has recibido, tienes que usarlo para el bien, no para el mal. Y no solo para tu bien personal, sino para el proyecto del reino de Dios, que es el proyecto del reino de María. Número 4. Nuestros bienes interiores y espirituales, es decir, nuestros merecimientos y virtudes, nuestras buenas obras, pasadas, presentes y futuras. En dos palabras, todo cuanto tenemos en el orden de a la naturaleza y de la gracia, y todo cuanto podamos tener en el futuro en el orden de la naturaleza, de la gracia o de la gloria, y todo ello sin reserva alguna, aun lo más insignificante como un solo céntimo, un cabello, la menor acción, y eso por toda la eternidad y sin pretender ni esperar otra recompensa por nuestra total entrega y por nuestro servicio, que el honor de pertenecer a Jesucristo por medio de la Santísima Virgen, y en ella, aun cuando está nuestra amabilísima Reina y Señora, no fuese
perdón, aun cuando esta nuestra amabilísima Reina y Señora no fuese, como siempre lo es, la más generosa y reconocida de todas las criaturas. Bueno, este párrafo es largo, vamos a desmenuzarlo, vamos a tratar de comprender el mensaje que aquí se dice. Todos nuestros bienes interiores y espirituales. No solamente los bienes materiales que hemos ganado, sino también hay bienes espirituales que hemos ganado con nuestro trabajo. Cuando estamos en estado de gracia, todas las buenas obras que hacemos van acumulándonos un tesoro en el cielo. Nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras penitencias, nuestros actos de culto a Dios, nuestras obras de misericordia con el prójimo, ya sea obras de misericordia materiales o corporales o espirituales, todo va abonando a un tesoro espiritual que nos estamos haciendo. Pero cuando nos consagramos a la Virgen, le damos todo este tesoro espiritual, todos estos bienes interiores, nuestros merecimientos, nuestras virtudes, nuestras buenas obras, pasadas, presentes y futuras, todo se lo damos a María. En esto vamos a profundizar más adelante, pero esto es algo muy importante que hay que comprender para hacer la consagración en el entendimiento que debemos tener cuando la hagamos. Todo cuanto tenemos en el orden a la naturaleza y de la gracia, o sea, el orden de la naturaleza es todo aquello que tenemos aquí en la vida de la tierra, todos los bienes que recibimos solo por el hecho de ser seres humanos aquí en la tierra. Todo eso se lo damos a la Virgen María, y todo lo que recibimos en el orden de la gracia, es decir, todo lo que es sobrenatural que Dios nos ha dado desde el día de nuestro bautismo, todos nuestros bienes naturales y sobrenaturales, todo cuanto podamos tener en el futuro en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. Atención, el orden de la gloria se refiere a lo que Dios nos vaya a dar en el cielo. Todo lo de aquí de la tierra, material y espiritual, todo lo que Dios quiera darnos en el cielo de gloria, todo ello sin reserva alguna, todo se lo damos a María Santísima, sin reserva alguna. Una vez que te consagras, no debes quedarte con nada para ti. Esto es muy difícil de lograr. De hecho, lo vamos logrando por grados. Pero quien se consagra debe saber y debe querer darle a María todos sus bienes materiales, espirituales, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. Debe tener esa intención y debe querer vivir según este regalo que le ha dado a la Virgen María, según esta donación total. Por eso es consagración total. Atención con la palabra total. Estamos hablando ahorita de lo que le vamos a dar a María Santísima cuando nos consagremos a ella, o lo que nuevamente le vamos a poner en sus manos cuando renovemos nuestra consagración. Pues es todo prácticamente. No hay algo que tú puedas decir, me voy a quedar con esto, esto no es de María, esto es mío nada más. No. La consagración, como le enseña San Luis de Montfort, pide todo. Entonces no podemos quedarnos ni siquiera ni con un céntimo, con un cabello, la menor acción. Y esto por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Esto trasciende nuestra muerte. Tú le entregas a María todo lo que eres y todo lo que tienes ahora, pero para toda la eternidad. Esta consagración no se acaba con la muerte, no es mientras llego a la vida eterna. No. Esta consagración sigue valiendo más allá de la muerte. Serás de María para siempre. Serás posesión de la Madre de Dios por toda la eternidad. Eso es algo muy bonito. Si pensamos en ser de María para toda la eternidad, significa ser de Jesús para toda la eternidad. Por eso este es un medio muy poderoso para llegar al cielo.
La Virgen María no va a permitir que algo que le pertenece a ella, alguien que le pertenece a ella, se pierda en el infierno. Pero bueno, que quede claro que si no somos fieles a esta consagración, pues no es magia. Podemos hacer la consagración y luego renunciar a ella en la práctica, no vivirla, y podemos aún condenarnos si no somos fieles a esto que le estamos prometiendo a María Santísima y a Jesús al consagrarnos. Entonces dice que esto vale en toda la eternidad, y dice, sin pretender esperar otra recompensa por nuestra total entrega y por nuestro servicio, que el honor de pertenecer a Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Nuestra única recompensa es el honor de ser de María y de ser de Jesús. No esperamos más. No es como que me voy a consagrar a la Virgen y entonces eso significa que ella me va a ayudar a ganar más dinero. Ella va a hacer que prospere mi negocio. Ella me va a resolver todos mis problemas. María Santísima me debe, porque yo ya le di todo, entonces ella me debe favores. No. Tú le das todo a la Virgen y lo único que esperas de ella es el honor de servirle, el honor de pertenecerle a ella. Ya eso basta. Si además ella nos da cosas que normalmente sí nos da mucho más, pero eso es extra. La recompensa del que se consagra a Jesús por medio de María, del que se entrega totalmente, es simplemente sentirse honrado porque es totalmente de María y totalmente de Jesús. En otras palabras, no busco a Cristo y a María por los bienes que me dan, sino por ellos mismos. Por eso es una devoción más perfecta, porque este es un amor más puro. Todos lo podemos entender. Los seres humanos tenemos relaciones de amor, de amistad unos con otros, y a veces podemos ver cierto interés desordenado que gente puede tener en nuestra amistad cuando nos buscan más por los bienes que le damos que por un verdadero aprecio a nosotros mismos, a nuestra persona. Ese riesgo hay en las relaciones humanas. Buscarnos unos a otros más por los bienes, por la conveniencia, que por un amor sincero de unos a otros. Pues esta conveniencia también puede darse en nuestra relación con la Virgen María. Por eso quien se consagra no debe hacerlo con un espíritu convenenciero, sino que el único premio, recompensa que espero tener al darme todo a María y por medio de María a Jesús es ser siempre de ellos, es gozar siempre de su presencia, independientemente de otros bienes que ellos aquí en la tierra me puedan dar. Lo que más me importa es ser de ellos para estar siempre con ellos, y ese es mi único premio, y no necesito más, porque teniendo a la Madre de Dios conmigo y teniendo por medio de ella, de la unión con ella, a su Hijo Divino, no me falta nada. Sigo adelante. Aquí hay que hacer notar que en las buenas acciones puede distinguirse dos aspectos: la satisfacción y el mérito, es decir, su valor satisfactorio o impetratorio y el valor meritorio. Ok. Cuando hacemos en estado de gracia una buena obra, hay un valor espiritual que tienen esas acciones. Un valor espiritual tiene dos aspectos: satisfacción y mérito. Cuando hago una buena obra en estado de gracia, gano satisfacción y gano mérito. Sigo adelante y lo voy a explicar. El valor satisfactorio o impetratorio de una buena obra consiste en que satisface por la pena que merece el pecado y obtiene alguna nueva gracia. Entonces, la satisfacción es parte de ese valor espiritual que tiene mi buena obra, sirve para que se me perdonen las penas que merezco por los pecados que he cometido. Las buenas obras hechas en estado de gracia, de algún modo,
sirven para reparar por el mal que he hecho con mis pecados. De algún modo van abonándole a la deuda que yo tengo con Dios, a las penas que tengo que purgar por los pecados que he cometido, aunque esos pecados se me hayan perdonado ya en la confesión. La confesión perdona la pena eterna, es decir, ya no voy a ir al infierno por haber cometido esos pecados si recibo la absolución del sacerdote, y también perdona la culpa, es decir, que ya no se restablece esa relación que se había roto con Dios por el pecado mortal. Pero la confesión no quita de la pena temporal, es decir, el pago que yo tengo que hacer para reparar de algún modo la ofensa que le hice a Dios, el dolor, el sufrimiento, la pena temporal que tengo que pagar. Bueno, pues nuestras buenas obras hechas en estado de gracia tienen un valor satisfactorio que sirve precisamente para ir purgando las penas que debemos. Pero también en ese valor satisfactorio está el valor impetratorio. Quiere decir que nos puede ayudar a alcanzar más gracias. Por ejemplo, yo puedo hacer una obra de caridad y ofrecerla a Dios para pedirle que me dé más fe. Entonces, el valor impetratorio para pedir cosas a Dios que tiene esa obra es efectivo. Yo hago una obra buena en estado de gracia y le digo: María Santísima o Señor Jesús, te ofrezco esta obra para que me des más fe, para que me des más paciencia. Uso ese valor espiritual que tiene mi buena obra para ganar una gracia extra. Bueno, ese valor se lo vamos a dar a la Virgen. Significa que una vez consagrados ya no podemos disponer del valor satisfactorio o impetratorio de nuestras buenas obras. O sea, yo no puedo decir: voy a ofrecer este sacrificio para tal cosa. ¿Por qué? Porque ese valor ya se lo di a la Virgen. Ella puede usar ese valor, por ejemplo, satisfactorio de mis buenas obras para ganar la conversión de un pecador, o para aliviar las penas de un alma en el purgatorio, o puede usar ese valor impetratorio, es decir, para ganar más gracias que tienen mis buenas obras, para lograr, para aumentar la fe, la caridad, la paciencia de otra persona que está en necesidad. Los valores de mis buenas obras ya le pertenecen a María Santísima, eso es valor espiritual. Luego dice: el valor meritorio o simplemente mérito es el poder que tiene una buena acción de ser un bien cotizable para alcanzar la gracia y la gloria eterna. Atención, el valor meritorio es el poder que tiene una buena acción de ser un bien cotizable para alcanzar la gracia y la gloria eterna. O sea, cada vez que yo hago una obra buena, vuelvo a decir, en estado de gracia, esa obra tiene mérito para mi salvación. Me sirve para la salvación eterna. El día que yo me muera, esas buenas obras van a pesar, y ojalá que pesen más que mis malas obras. Pero esas buenas obras van a contar a favor para mi salvación. Ese es el valor meritorio. Son méritos que voy ganando para mi juicio final, para el día en que Dios me juzgue, presentarme ante Él con muchas obras buenas. Al consagrarnos a la Santísima Virgen, le damos a ella todo el valor satisfactorio, impetratorio y meritorio. Es decir, las satisfacciones y méritos de todas nuestras buenas obras. Le damos nuestros méritos, nuestras gracias y virtudes, no para que las transfiera a otros, pues nuestros méritos y virtudes, hablando con propiedad, son intransferibles y solo pudieron traspasarse
en favor nuestro los méritos de Jesucristo por haberse hecho fiador nuestro ante su eterno Padre, sino para que nos los guarde, aumente y embellezca según lo diremos más adelante. Le damos nuestras satisfacciones para que Él aplique a quien mejor le parezca y para mayor gloria de Dios. Entonces, todos los bienes espirituales se los damos a la Virgen María, pero las satisfacciones, el valor satisfactorio de nuestras buenas obras se los damos a la Virgen. Ella puede aplicar ese valor satisfactorio para la persona que ella quiera ayudar. Entonces, una vez que nos consagramos a María, de esta manera ya no podemos decir, ofrezco esta obra buena para ganarme esta gracia, o ofrezco esta buena obra para ayudar a fulano de tal, voy a hacer un ayuno para ayudar a este enfermo en su necesidad. Ya no puedo, porque eso ya depende de la Virgen María. Yo ya se lo di a la Virgen, el valor de mis buenas obras. Esto es algo que muchos católicos no entienden cuando hacen la consagración, pero es muy importante. Por eso les digo, esto se tiene que explicar bien, y esto no se logra por WhatsApp. Por eso yo estoy totalmente en contra de que esta consagración se difunda vía WhatsApp, así como algo rápido. Y por eso les digo que es más importante entender estas cosas que rezar las oraciones, porque algunos, vuelvo a decir, concentran la preparación para consagrarse a la Virgen solo en rezar por 33 días tales oraciones. Y tienes que hacerlo de esta manera, tienes que rezarlas todas, que no te pase ninguna, para que estés bien preparado para hacer la consagración. Pues hacer las oraciones y no entender esto no es estar bien preparado para hacer la consagración. Y luego hay que vivirlo, porque si no lo entendiste, no entiendes lo que le diste a la Virgen, luego vas a querer quedarte con eso y ya no es tuyo. Por eso es importante comprender lo que el santo enseña sobre lo que significa esta consagración total. Le vamos a dar a la Virgen María todo el valor espiritual de nuestras buenas obras. Sigo adelante. De todo lo cual se deduce que con esta devoción entregamos a Jesucristo por medio de María y por ende, de la forma más perfecta que cabe, todo cuanto podemos entregar y muchos más, desde luego que mediante las demás devociones, con las que solo damos al Señor un poco de nuestro tiempo o una parte de nuestras satisfacciones o mortificaciones. Aquí, en cambio, todo se da y consagra, hasta el derecho de disponer de nuestros bienes interiores y de las satisfacciones que podamos ganar al correr de los días con nuestras buenas obras, cosa que no se hace ni siquiera en ninguna orden religiosa. O sea, al hacer esta consagración estamos dando más de lo que dan los religiosos al hacer sus votos. Sigo leyendo. En las órdenes religiosas, en efecto, se entregan a Dios los bienes de fortuna mediante el voto de pobreza. O sea, el religioso le da a Dios todos sus bienes materiales, por eso hace voto de pobreza. Los bienes del cuerpo con el voto de la castidad. Por eso el religioso no solamente no se casa, sino que se conserva casto, puro, para ser totalmente de Dios en su cuerpo. Y con el voto le da la voluntad propia con el voto de la obediencia. También eso lo entrega el religioso, por eso se somete a la obediencia al superior, porque entrega a Dios su voluntad. Y a veces la libertad de movimiento con el voto de clausura. Bueno, hay algunas órdenes religiosas que incluyen un voto de clausura, es decir, de encierro, de no salir de un cierto monasterio o lugar, más que por razones gravísimas. Con eso se le entrega la libertad de movimiento a Dios, pero no la libertad y el derecho natural o disponer del valor de las buenas obras propias, ni nadie se desprende en la medida de sus posibilidades de lo que resulta más preciso y atractivo para un cristiano, es decir,
de sus propios méritos y satisfacciones. Entonces, un religioso con sus votos no le entrega a Dios los méritos y satisfacciones de sus buenas obras. En cambio, nosotros, al hacer esta consagración, le damos a la Virgen el poder disponer de todo el valor de nuestras buenas obras, valor satisfactorio, valor también impetratorio para pedir gracias. Ya no nos corresponde eso, aunque sean nuestras buenas obras, ya no nos corresponde, eso es de la Virgen y ella puede usarlos en favor de quien ella quiera. Una persona que haya consagrado y sacrificado de este modo en aras de Jesucristo, voluntariamente y por medio de María, no puede disponer ya del valor de ninguna de sus buenas acciones. Y todo cuanto sufre, piensa, dice y hace de bueno, pertenece exclusivamente a María. Atención, si ya hiciste la consagración y no habías entendido esto, pues entiéndelo ya y ponlo en práctica, porque ya no te pertenece el valor de tus buenas acciones. Todo cuanto sufre, piensa, dice y hace de bueno pertenece exclusivamente a María, que es quien puede disponer lo que le plazca conforme al querer de su divino Hijo y para su mayor gloria. Esta dependencia no prejuzga ni supone inhibición alguna del sujeto de las obligaciones de Estado en que se encuentre actualmente, o pueda hablarse en lo sucesivo. Este es el caso, por ejemplo, de un sacerdote que por su cargo y por otras circunstancias deba aplicar el valor satisfactorio e impetratorio de la Santa Misa a una intención particular, y que la ofrenda de que tratamos se hace o realiza según el orden querido por Dios y exigido por las obligaciones del propio Estado. O sea, el hecho de que tú te des totalmente a María no impide tu vocación, es lo que quiere decir. Tú sigues cumpliendo tus obligaciones de esposo, de esposa, de sacerdote, de religioso, de religiosa, de laico. Tú sigues teniendo todas las obligaciones que tu estado de vida te exige, y la consagración a María no se contrapone con esas obligaciones. Es decir, esta consagración es compatible con todas las vocaciones que hay en la Iglesia. Con esta devoción la persona se consagra a un mismo tiempo a la Santísima Virgen y a Jesucristo. Atención, al mismo tiempo a la Santísima Virgen y a Jesucristo. Es que no es posible darte a la Virgen sin darte en ese mismo acto a Jesucristo. Porque vuelvo a decir, María no tiene nada que no sea de Jesús. En el momento en que tú te das a María, te estás dando en ese mismo momento totalmente a Jesucristo. Por eso dice a la Santísima Virgen como al medio perfecto escogido por Jesucristo para unirse a nosotros y unirnos nosotros a Él. Por esta consagración nos damos a María como medio perfecto. Atención, María no es el fin. Por eso no tienen razón los protestantes o los católicos escrupulosos que dicen, no, tanta devoción a María nos separa de Cristo, no hay que perder de vista a Cristo. Es que nunca perdemos de vista a Cristo. Y si tienes los ojos en María, ella no va a permitir que pierdas la atención de Jesucristo, y que ella no va a permitir que dejes de avanzar hacia Jesucristo como tu fin último. Ella es el medio perfecto escogido por Dios. La razón por la que me doy totalmente a María es porque así voy a ser totalmente de Jesús y más perfectamente de Jesús, porque ella me va a purificar, ella me va a disponer, me va a preparar para entregarme a Cristo y para que la ofrenda de mi persona sea más agradable a su Hijo Jesús. Entonces dice, nos damos a la Santísima Virgen como medio perfecto escogido por Jesucristo para unirse a nosotros y unirnos nosotros a Él, a nuestro Señor como fin último, al que debemos todo lo que somos por ser nuestro Redentor y nuestro Dios. Entonces María es medio, fin próximo, Jesucristo es el fin último. Nos damos a María porque nos queremos dar a Jesús.
Ahora, en cuanto a la renovación de las promesas bautismales, dice San Luis de Montfort, he dicho que a esta devoción podía llamársele muy bien una renovación perfecta de los votos o promesas del santo bautismo. Renovación perfecta, porque el día de nuestro bautismo nos comprometimos a ser hijos de Dios. Sigo leyendo. Todo cristiano, efectivamente, que antes del bautismo era esclavo del demonio, pues le pertenecía, renunció por sí mismo o por boca de los padrinos de manera solemne a Satanás y a sus obras, cuando recibió las aguas bautismales y eligió a Jesucristo como a su dueño y soberano Señor para depender de él en calidad de esclavo por amor. Ahora bien, eso mismo es lo que se hace con la presente devoción. Por ella renunciamos, como se consigna en la fórmula de consagración, al demonio, al mundo, al pecado, a nosotros mismos y nos entregamos por completo a Jesús por medio de María. Entonces las promesas de bautismo son dobles. Por una parte, renuncia a Satanás y a todo lo que tiene que ver con Satanás, al mundo, al demonio, a la carne, a todas sus obras y a todas sus seducciones. Renunciamos porque no podemos ser de Dios si no hemos renunciado a Satanás. En el bautismo se renuncia a Satanás. Y por otro lado, se profesa la fe en el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas divinas. Con ese acto nos entregamos por la fe a este único Dios verdadero. En la consagración que hacemos total a Jesús por medio de María, renovamos estas promesas del bautismo, pero lo hacemos de una forma más perfecta. Sigo leyendo. Aún hacemos algo más porque en el bautismo el neófito habla de ordinario por boca de los otros, por el padrino y la madrina, y nos entregamos a Jesucristo mediante unos apoderados o procuradores. Sí, los niños chiquitos no entienden lo que está pasando, el padrino o la madrina son los que hacen la promesa a nombre de ellos. En cambio, mediante esta devoción, obramos personalmente y por cuenta propia, con determinación adoptada libremente y con conocimiento de causa. Ahora conscientemente renovamos lo que verdaderamente prometimos sin ser conscientes, pero verdaderamente lo prometimos por boca de nuestros padrinos. O sea, no quiere decir que un bautizado diga yo no tengo ningún compromiso, ninguna obligación con Dios porque yo no sabía lo que estaba pasando. No, sí lo tienes, porque alguien se comprometió por ti, pero fue como por procurador. En este caso, quien hace la consagración debe tener uso de razón, debe entender, por lo tanto, qué significa ser bautizado. El que hace esta consagración debe querer renunciar a Satanás y tener toda la intención de hacerlo, no nada más como decir, no quiero tener al demonio cerca por el mal que me vaya a hacer, no, es que no quieres el pecado, no quieres ni a Satanás, ni a ningún demonio, ni a sus obras, ni sus seducciones. O sea, es decir, renuncias al mundo, al demonio y a la carne como enemigos de tu alma que te pueden llevar a la perdición eterna. Si quieres hacer esta consagración, quieres no pecar, quieres vivir en estado de gracia, quieres renunciar a tus pecados personales también, a esas tentaciones que más se te presentan en tu vida, tienes que querer ya no pecar. Si quieres seguir en tu pecado, entonces no estás listo para hacer esta consagración y de todos modos estás traicionando los votos de tu bautismo. Sigo adelante. En el santo bautismo no nos damos a Jesucristo por medio de María, al menos explícitamente, ni le entregamos el valor de nuestras buenas acciones, de modo que después del bautismo somos dueños de aplicarlo con toda libertad a quien queremos o conservarlo para nosotros. Pero por esta devoción nos entregamos específica y concretamente al Señor por las manos de María y le consagramos enteramente el valor de todos nuestros actos. Ok. ¿Qué le añade esto? ¿Cómo perfecciona esta consagración, la consagración bautismal? Pues que ahora lo hacemos de manera consciente, ahora lo hacemos explícitamente por medio de María, porque en el bautismo no mencionamos explícitamente a la Madre de Dios al ser consagrados. Aquí sí, explícitamente se dice en la fórmula de la consagración
que nos damos totalmente a la Virgen María y totalmente a Jesús por medio de María. Y además, en el bautismo no le entregamos a Dios, como ya lo he explicado, el valor satisfactorio de nuestras buenas obras. Aquí sí lo hacemos, le damos todos nuestros bienes espirituales, se los vamos a dar a Jesús por medio de María. Y le vamos a dar autoridad a María para poder usar de esos bienes espirituales como a ella le plazca. Los hombres, según dice Santo Tomás, hacen voto en el santo bautismo de renunciar al demonio y a sus obras. Y este voto, dice San Agustín, es el más grande y el más indispensable. Es el nuestro más grande devoto, en el cual nos comprometemos a pertenecer para siempre a Cristo. Nuestro más grande voto, con el cual nos comprometemos a pertenecer para siempre a Cristo. Entonces, el bautismo es un voto, una promesa hecha a Dios, por el cual nos comprometemos a pertenecer siempre a Cristo. Pero, ¿quién permanece fiel a este trascendental voto? ¿Quién cumple con exactitud las promesas del santo bautismo? ¿No traicionan acaso casi todos los cristianos lo que prometieron al bautizarse? Ahora bien, ¿de dónde puede proceder semejante desorden universal, sino de vivir con olvido absoluto de las promesas formuladas y de las obligaciones contraídas en el santo bautismo, y no ratificar por propia iniciativa el pacto de estrechar alianza, acordado con Dios por medio del padrino y la madrina? O sea, en pocas palabras, nadie cumple sus votos bautismales, y la razón por la que casi nadie los cumple es porque se nos olvida simplemente que hemos hecho ese voto. O a lo mejor se nos llevó a bautizar y jamás se nos explicó lo que se hizo con nosotros el día de nuestro bautismo, ni lo que significó el bautismo para nosotros. Esto es tan cierto que el Concilio de Sens, reunido por deseo expreso de Luis el Bueno para poner remedio al desordenado vivir de los cristianos de su tiempo, juzgó que el principal motivo de la corrupción de costumbres que se advertía en el reino provenía del olvido e ignorancia en que se vivía con respecto a las obligaciones contraídas en el santo bautismo, y no encontró manera mejor de poner remedio a semejante mal que la de renovar los votos y promesas bautismales. El Catecismo del Concilio de Trento, fiel intérprete del criterio de esta Asamblea de la Iglesia Universal, exhorta a los párrocos a que hagan lo mismo y, en consecuencia, que instruyan y persuadan a los fieles confiados a sus cuidados de que están unidos y consagrados como esclavos a nuestro Señor Jesucristo, su Redentor y su Dueño. O sea, la Iglesia pide que los cristianos tomemos conciencia de nuestro bautismo y renovemos esas promesas que hicimos en nuestro bautismo. Bueno, a esa necesidad va a responder esta consagración total. Si los concilios, los padres de la Iglesia y la misma experiencia nos dice que el mejor medio para poner remedio a los desórdenes de los cristianos es recordarles las obligaciones contraídas en el bautismo y renovar los votos formulados entonces, ¿no es lo razonable que lo hagamos sin dilación, de manera más perfecta, consagrándonos, como lo requiere la devoción que estamos exponiendo, a nuestro Señor por medio de su Santísima Madre? Y digo de manera perfecta por servirnos del medio más perfecto de todos, el de la Santísima Virgen, para consagrarnos a Jesucristo nuestro Señor. Es decir, toda la intención de hacer esta consagración es ser fieles a los votos bautismales, a los que hemos sido muy infieles. Todos somos pecadores, y como va avanzando nuestra vida, va avanzando la lista de pecados que hemos cometido. Y nos damos cuenta de que somos tan débiles y tan incapaces de ser fieles a las promesas de nuestro bautismo. Por eso, en esta consagración, nos consagramos por medio de María para que nuestra ofrenda sea más agradable a Jesucristo, y además para que ella nos dé la gracia, la fuerza. Una vez que somos totalmente de ella, ella no va a querer que estemos en el pecado. Ella nos va a dar la fuerza, la gracia que necesitamos, la ayuda necesaria para poder vivir en santidad, porque María nos quiere santos, María no nos quiere pecadores.
ama a los pecadores, pero no los quiere en su pecado. Quiere sacarlos del pecado para que puedan salvarse. Así es que por eso esta consagración es un medio importantísimo para la salvación eterna. Digamos, esto no es obligatorio para todos los católicos, pero es un medio muy valioso. Si te das totalmente a Jesús por medio de María y renuevas esas promesas bautismales, María te va a tomar en serio esa consagración y ella va a hacer que tengas todos los auxilios necesarios para ser fiel a tus promesas bautismales. Pero bueno, esto no es un deseo que se hace en un momento y ya. Este deseo es de ser de María y de Jesús por medio de María tiene que sostenerse en toda la vida. Hay una parte que nos toca a nosotros. Vuelvo a decir, esto no es mágico. No es como que ya me consagro y ya me olvido, ya no me preocupo porque María se va a encargar de llevarme al cielo. No, no funciona de esa manera. Ahora dice el santo que hay algunas objeciones que algunos ponen para hacer esta consagración total. No puede arguirse que esta devoción sea nueva o de poca importancia. No es nueva porque los concilios, los padres de la Iglesia y muchos autores, tanto antiguos como modernos, hablan de esta consagración a nuestro Señor o renovación de las promesas del santo bautismo. Entonces algunos dicen, esto es algo muy nuevo, esto es novedoso, por lo tanto no hay que aceptarlo. Los tradicionalistas podríamos decir, esto no es de la tradición, esto es algo nuevo, es una moda, mejor hay que tener cierto cuidado. No, está diciendo San Luis de Montfort que esta devoción ya está en los santos padres de la Iglesia y en muchos autores antiguos y modernos. Él está tomando realmente esta devoción de la tradición de la Iglesia. Siguiente, podrían alegar algunos que esta devoción, al exigirnos hacer entrega al Señor de valor de todas nuestras buenas obras, oraciones y mortificaciones y limosnas por medio de María, nos deje imposibilitados para socorrer a las almas de nuestros parientes, amigos y bienhechores. Es decir, como le doy el valor de mis buenas obras a la Virgen, ya no puedo ayudar a nadie, porque ya no puedo ofrecer un sacrificio para ayudar a una persona, porque ya se lo di a la Virgen. Entonces, esa sería la objeción. Si ya no tengo de dónde disponer para darle a otro, es decir, me quedé sin dinero, por decir, regalé todo a la Virgen, ya no tengo ninguna moneda para darle al pobre. Entonces, no conviene hacer esta consagración, porque luego, ¿cómo ayuda a los demás? Dice San Luis de Montfort. A estos contextos ante todo que no es presumible que nuestros amigos, parientes y bienhechores se perjudiquen porque nosotros nos dediquemos a consagrarnos sin reserva al servicio de nuestro Señor y de su Santísima Madre. O sea, no puede ser dañino para los demás, para mis seres queridos, que yo me dé a Jesús y a María. Eso no puede ser dañino. Suponerlo sería desestimar el poder y la bondad de Jesús y de María. Sin duda alguna, ellos sabrían acudir en ayuda de nuestros padres, parientes y amigos y bienhechores que pudieran estar necesitados, valiéndose para ello de nuestro corto haber espiritual y de otros medios. Es decir, no puedo pensar que por darme yo totalmente a María, ella va a abandonar a mis seres queridos. Sería pensar mal de la Virgen, sería pensar mal de Jesús. Yo le doy todo a ellos y ellos se olvidan de las personas que yo quiero más. Eso no es posible. En segundo lugar, esta práctica no impide rezar por otros, tanto vivos como difuntos, aunque la aplicación del merecimiento de nuestras buenas acciones dependa de la voluntad de la Santísima Virgen. O sea, yo ya no puedo disponer del valor de mis buenas obras para aplicarlo a otros. Eso ya no puedo, porque ya se lo di a la Virgen. Ella sabrá a quién lo aplica. Pero sí puedo pedirle a la Virgen. Puedo pedirle a la Virgen que ayude a mis padres, a mis hermanos, a mis seres queridos, a mis amigos, a los que están en necesidad. Sí puedo pedirle a la Virgen que le dé la vida eterna a mis familiares y amigos difuntos. Claro que siempre puedo orar por ellos. Esa capacidad no la pierdo cuando hago la consagración. Solo no puedo ofrecer el valor de mis buenas obras para ayudarlos. Pero si yo le di todo a la Virgen y ella tiene lo poco que le haya podido dar, porque qué
¿Qué tanto tesoro podemos tener realmente acumulado si somos tan pecadores? Pero le dimos a María ese pequeñito tesoro, esas moneditas, poquitas monedas que pudimos haber ahorrado en toda nuestra vida con nuestras buenas obras, pero ella tiene el tesoro infinito de Cristo, de los méritos de Cristo, que ese sí es un tesoro infinito. ¿Tú crees que María Santísima no va a querer ayudarte a ti que te quedaste en ceros por ella, por amor a ella? ¿No va a querer darte de ese tesoro infinito de los méritos de Cristo, el cual está en su poder, para ayudarte a ti y ayudar a tus seres queridos y a los vivos y difuntos a los que tú quieras ayudar? Si tú te quedaste en ceros por ella, ella no te va a abandonar y no va a dejar de ayudarte a ti en tus necesidades y no va a dejar de ayudar a tus seres queridos, vivos y difuntos, en lo que necesitan. Pero es cierto, sin embargo, que Nuestra Señora nos permitirá pedir con mayor confianza, de igual modo que una persona rica que hubiese entregado toda su fortuna a un monarca poderoso para servirle mejor y demostrarle su afecto e incondicional sumisión, si le pidiese después a ese príncipe que diera una limosna a un amigo que se la hubiera pedido a él, no solamente creería que podía tomarse la libertad de semejante petición, sino que le procuraría un verdadero placer al proporcionarle motivos y ocasión en que demostrarle su reconocimiento por la singular atención tenida antes con él, hasta el extremo de quedarse pobre del todo en obsequio suyo. Es el ejemplo que les daba. Le damos todo a María y nos quedamos pobres, ya no tenemos de dónde disponer para darle a otros, pero podemos decirle a la Virgen: María, aquí está uno en necesidad, ayúdalo por favor. Yo ya no tengo cómo darle, pero tú dale, porque tú sí tienes el tesoro de los méritos de Cristo para distribuirlo como tú quieras, en beneficio de todos los demás. Nuestro Señor y la Santísima Virgen no se dejarán ganar nunca, ni en comprensión, ni en bondad, ni en reconocimiento. De eso debemos estar bien seguros. Así es que no tengas miedo de quedarte vacío por darle todo a la Virgen. Si después tú quieres ayudar a otros, ella lo hará por ti. Tenlo por seguro. Ella lo hará por ti. Ella va a escuchar tu oración y la va a escuchar con más gusto, con más alegría de ti que de otros, porque tú ya le diste todo a ella, porque todo lo tuyo es de ella, porque tú le perteneces a ella y por lo tanto también esa gente que tú amas de algún modo también le pertenece a María, porque son también seres queridos de ella y ella va a ayudarlos siempre y ella puede ayudarlos más que tú. Tú tienes poquito tesoro acumulado con tus buenas obras. Con ese poquito tesoro tal vez ni te alcanza para ti, tal vez ni siquiera es suficiente para contrarrestar el peso de tus pecados. Pero si le das todo a la Virgen, ella sí puede hacer que tu balanza se incline hacia el otro lado y hacer que el día de tu juicio pese más el bien que has hecho que el mal que hiciste. Y también ella va a ayudar, ella va a escuchar tu oración y tú vas a tener confianza, más confianza de pedirle a ella que ayude a quienes tú amas, porque eres todo para ella, eres de ella y ella te pertenece a ti también, porque también eso ganamos en la consagración. Tú te das todo a María y María se da también a ti. Otro tal vez diga: si doy a María Santísima todo el valor de mis buenas acciones para que ella lo aplique a quien quiera, luego quizás me toque a mí permanecer demasiado tiempo en el purgatorio. Esta es una objeción interesante. Si le doy a María todo el valor satisfactorio de mis buenas obras, pues ¿con qué me quedo el día de mi muerte? Me voy a ir al purgatorio mucho tiempo porque no voy a poder presentarme ante Dios con el valor satisfactorio de mis buenas obras porque ya se lo di a la Virgen. Esta objeción, que viene del amor propio y es además fruto de la ignorancia sobre la generosidad de Dios y de su Santísima Madre, cae por su mismo peso, dice San Luis de Montfort. Un alma ferviente y generosa que tiene
en más los intereses de Dios que los suyos propios, que sin reserva alguna entrega a Dios cuanto posee y pueda poseer de manera que no podría darle más, que solo vive para gloria de Dios y reinado de Jesucristo por mediación de su Santísima Madre, y que se sacrifica por entero para conseguir su propósito, un alma así, tan noble y generosa, podría ser castigada en el otro mundo por haber sido más generosa y desinteresada que las demás. No, no. Con esta alma, como lo vemos enseguida, nuestro Señor y la Santísima y su Santísima Madre se muestran muy generosos en esta vida y en la otra, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria. O sea que si tú te quedas vacío por darle todos tus bienes materiales y espirituales, todo lo que eres y todo lo que tienes a María Santísima, ella no va a dejar de darte gracias abundantes aquí en la tierra y gloria en el cielo. No dejará de hacerlo. Ella no va a olvidar ese acto tan grande de caridad que tú haces cuando te entregas totalmente a ella. Es conveniente que nos fijemos ahora, aunque sea muy brevemente, en los motivos que deben impulsarnos a esta devoción, en los efectos maravillosos que producen en las almas que la abrazan y en las prácticas principales que exige. Bueno, esa es la introducción al siguiente capítulo, pero por ahora hasta aquí vamos a llegar en este video. Considero que el mensaje, el contenido de este video es fundamental para todo el que quiera hacer la devoción, o el que quiera vivir plenamente la consagración que ya hizo a Jesús por medio de María. Pues hay que pedirle al Señor que nos ayude a comprender mejor esta consagración, que nos ayude a entender lo que le vamos a dar a Él por medio de María, o lo que ya le hemos dado si ya nos consagramos, y que nos ayude a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Hay que vivir en consecuencia con esto que hemos estudiado hoy, de lo que significa la consagración total a Jesús por medio de María. Que Dios los bendiga.